Estamos aquí en su matinal juntos, se pasa mejor en Estela Maris y comentarle a nuestros auditores que estamos también saliendo a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Estela Maris, Obispado de Valparaíso y en todas nuestras plataformas digitales, porque en este momento estamos en un contacto directo desde Roma con el padre Gustavo Álamos, a quien le damos la cordial bienvenida. Padre, ¿cómo está? Muy bien, una alegría tarde con los auditores de Radio Stella Maris, la radio católica de la Quinta Región. Exactamente, padre, comentarle también a nuestros auditores que debido también un poco a la lejanía de este contacto, vamos quizás, esperemos que no, pero podríamos presentar algunos inconvenientes con la señal, pero la idea también de este contacto es conversar un poco sobre lo contingente y quizás una triste noticia en el ámbito católico que hemos estado viviendo durante toda esta semana, con la partida a la casa de Dios del Papa Emérito Benedicto XVI. Y queremos hacer este contacto con usted debido a que se encuentra ya un año estudiando en Roma y ha vivido todo cómo se ha generado esta situación específicamente en el Vaticano. Padre, cuéntenos un poco, nos gustaría en esta instancia poder resaltar un poco la figura también del Papa Emérito Benedicto XVI, de este gran legado que también dejó en la Iglesia Católica, Padre. Sí, podríamos definir a Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en esta mañana como el gran teólogo papa de los últimos tiempos. Muchos no dudan en decir que dentro del ámbito de la teología católica eh, es la figura más importante del siglo XX. Yo diré, personalmente, lo pienso así, sobre todo por su pensamiento balanceado, que buscaba establecer efectivamente puentes con diversas tradiciones, sin renunciar, por otro lado, a lo más profundamente católico, a la fe de siempre, a propósito de este testamento espiritual que ha salido a la luz después de su muerte. No dejarse embaucar, en el fondo, por corrientes extrañas, ¿no? a nuestra fe de siempre. Pero muy, muy dispuesto siempre al diálogo. Lo vimos como pocos personajes católicos sostener algunos diálogos que se han transformado en clásicos, ¿no? Particularmente yo remarcaré, subrayaré dos. Uno con el filósofo alemán Jürgen Habermas, que lo consideraba por lo alto, había una mutua consideración. Y luego con el filósofo autodefinido ateo Paolo Flores de Arcáiz, que también el diálogo ha sido un diálogo muy, muy enriquecedor y no exento de polémica. Polémicas a las que Joseph Ratzinger no dudaba en someterse y en sostener. En ese sentido, padre, también, bueno, como lo comentaba, claro, le tocó al Papa Emérito vivir un tema complicado dentro de la Iglesia, pero quizás antes de irnos a ese punto, comentar un poco quién fue Joseph Ratzinger, en qué lugar nació, dónde estudió, quiénes fueron sus familiares, por ejemplo. Sí, Joseph Ratzinger nació el 16 de abril de 1927 en Markel am Inn, en Alemania. Era hijo de un
de un carabinero alemán y de una dueña de casa alemana. Aquí estamos viendo una foto. Tuvo dos hermanos con los que siempre se mantuvo en estrecha relación. Su hermana mayor, María, que lo acompañó prácticamente hasta la muerte de ella, siempre en el ámbito del servicio de la casa. Tuvo una estrecha relación con María. Y luego con su hermano mayor, Georg, con el cual hicieron juntos el seminario y se ordenaron juntos también, y que siempre fue un referente, lo dice también en este testamento espiritual al que aludía previamente. Él realizó sus estudios en Frisinga, estuvo también en Múnich, en el Instituto de San Jorge, de Georgianum, y luego realizó también sus respectivos estudios de doctorado y postdoctorado, o la famosa habilitación alemana. Al respecto, es interesante recordar una anécdota que nos habla de su altura moral, intelectual y también del mirar más allá. El estudio para ser doctor en teología lo hizo en San Agustín. En cambio, el estudio de la habilitación lo hizo en un autor que se llama San Buenaventura, un franciscano del Medioevo, que tenía una cierta divergencia, no en el sentido católico del término, sino que de posturas teológicas respecto de Santo Tomás de Aquino, que era como el maestro que campeaba en los estudios católicos en la época cuando a él le tocó estudiar. Y su director en este estudio de la habilitación, que era un famoso teólogo, Michael Schmaus, lo calificó como modernista, que este estudio sobre San Buenaventura, en el fondo era modernismo, significa un poco hereje. Eran los años de juventud en que él tenía algunas posturas que iban un poquito más allá. De hecho, durante el Concilio Vaticano II fue invitado por el arzobispo Joseph Frings a venir como asesor teológico y luego como perito del concilio. Y claro, eran años en que Joseph Ratzinger descollaba en la teología, sobre todo con un pensamiento de avanzada, por así decirlo, que después como que le puso un poquito de freno, esa es la verdad. Porque se dio cuenta que efectivamente algunas mezclas de pensamiento, por decir así, una trama detrás de ciertas posturas teológicas, no estaba de acuerdo con lo que la Iglesia había enseñado siempre, y que podía haber algunas consecuencias que así lo remarcan en este testamento espiritual, y lo ha dicho en varias ocasiones, consecuencias que podían llevar a que hubiera una pérdida de fe. Y esto, efectivamente, él como teólogo, el otro día, a propósito de esto, conversaba con un amigo, ¿cuántas veces habrá tenido que hacer, primero como diácono, luego como teólogo, como presbítero, luego como obispo, tantas veces como asumió alguna cátedra de teología,
la promesa al juramento de fidelidad, ¿ah? A las enseñanzas de la Iglesia, que todos los que estamos ordenados y los que se dedican al estudio de la teología tienen que hacer al final de los estudios, como garantía de lo que vas a enseñar, en el fondo de lo que vas a transmitir. ¿Cuántas veces lo habrá tenido que hacer él? ¿Y cuántas veces también habrá meditado sobre esas mismas palabras? Entonces uno se pregunta, efectivamente, como dice Pablo, al final de su vida ha conservado la fe y en definitiva, para nosotros que somos creyentes, es lo más importante, ¿no? En la perspectiva de que en la fe somos salvados, ¿no? Entonces, y en la fe verdadera, confesando a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, en aquel en el que encontramos salvación. De hecho, se ha sabido en estos últimos días que sus últimas palabras fueron efectivamente Jesús te amo, que podríamos decir es un resumen de su vida. Jesús te amo. Ojalá que todos nosotros que estamos aquí escuchando y que decimos creer en Jesucristo, pudiéramos decir al final de nuestra carrera, al momento supremo de nuestra existencia, Jesús te amo. Y este Jesús a quien invocamos, seguramente a propósito de nuestra palabra y sobre todo de nuestra acción, nos abrazará, nos dará un gran abrazo final o inicial. Padre, en ese sentido también, destacando quizás parte importante, porque la vida de Joseph Ratzinger, o del Papa Emérito Benedicto XVI, fue bastante larga en lo que es la vida sacerdotal, pero usted también como sacerdote, ¿cuál es el espíritu que destaca más importante y que quizás haya marcado también su vida dentro del sacerdocio? Pienso que hay un aspecto desde el inicio de su ministerio episcopal que creo que es fundamental y que está dado, en estos días ha salido un escrito de nuestro obispo en el que partía con este lema, ¿no?, del episcopal, cooperadores de la verdad. Efectivamente, creo que si hay un ámbito del ejercicio del ministerio sacerdotal como del ministerio episcopal en la vida de Joseph Ratzinger, ha sido efectivamente el servicio a la verdad. Ahora, la verdad podemos entenderla de una manera abstracta, como quien dice 2 más 2 es 4, y pienso que esa no es la verdad a la que él alude. Esta verdad a la que él dice cooperar es una verdad persona. ¿Eh? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es al servicio de Jesucristo, al que está abocado durante toda su vida Joseph Ratzinger. Ha cooperado con la verdad, a mostrar la verdad. Sintomático de esto es que su primera encíclica efectivamente la haya dedicado al amor de Dios. Y a un amor de Dios que se manifiesta en el amor a los hermanos. Dios es amor, nos recordó en su primer escrito. Y precisamente, voy a hacer la paráfrasis de esas palabras iniciales, de Dios es amor, Dios es caridad, que no el Papa decía una cosa como esta: no se empieza a ser cristiano por una bella idea o por una ética, no, uno empieza a ser cristiano porque ha tenido un encuentro, y un encuentro con una persona, y esa persona tiene un nombre, es Jesús. Joseph Ratzinger fue un enamorado de Jesús. Sintomático también es que haya escrito una obra en 3 volúmenes
dedicada a Jesús de Nazaret, ¿no? En la que personalmente presenta la figura que a través de todo el Nuevo Testamento y en la relectura del Antiguo Testamento, donde late la presencia del Verbo de Dios, eh, es presentado, ¿no? Para la meditación, para la oración, para profundizar en esta relación, en este trato personal con Jesús. Eso me parece un ámbito de la vida académica, pastoral del Papa. Recordemos que este libro, en 3 volúmenes, salió durante el pontificado, pero no lo firmó como Benedicto XVI, sino que como Joseph Ratzinger. No es un texto magisterial, no quiso mostrar, no quiso presentarlo como quien presenta una encíclica o una exhortación pastoral postsinodal, una exhortación apostólica. No, lo presentó como fruto de su estudio, de su meditación y de su oración, a partir, sea de la palabra que nos ha sido entregada a través de la Sagrada Escritura, sea de la profundización que la teología ha hecho de esta misma palabra en estos últimos 200 años. Perfecto, padre. Y también, como igual nos queda un poco tiempo, pero ¿cómo ha sido también la jornada en Roma, en el Vaticano? Hemos visto por la televisión imágenes de numerosas personas visitar la basílica donde está siendo velado. ¿Y cómo se vive un poco quizás la partida de una persona que fue tan importante también dentro de la iglesia? Yo te diría que ha sido una bella respuesta, al menos de la ciudad romana. No, efectivamente, aquí estamos viendo una imagen de lo que se ha estado viviendo durante todos estos días, continuamente. Miles de personas se han acercado a la basílica donde se encuentran expuestos los restos de Benedicto XVI para hacer oración, para rendirle un homenaje de gratitud, y pienso que sobre todo para pedirle que así como en algún momento estuvo a cargo de esta barca que se llama Iglesia, siga intercediendo por ella en el cielo. Pienso que ha sido, por lo menos lo que yo he podido conversar con algunas personas que se han acercado, es como el sentimiento generalizado. Hay algunos también que me decía, yo no tuve ninguna duda, la verdad, respecto de que iba a haber una manifestación multitudinaria, quizás no al modo como la hubo con Juan Pablo II. Evidentemente son personalidades muy distintas y que suscitaban diversas respuestas, pero efectivamente uno ha visto que en estos 3 días, desde el lunes hasta hoy, ha desfilado un ejército de personas en oración, en recogido silencio, eh, a rendirle homenaje a este gran hombre. Algunos pensaban que quizá no iba a ser tan multitudinario, y efectivamente se han visto sorprendidos ante esta respuesta del pueblo fiel, del pueblo católico, que peregrina aquí en Claro. Roma, sobre todo. Pienso evidentemente que Roma es una ciudad internacional en la que siempre hay mucho peregrino, mucho viajero también, que ha aprovechado la oportunidad de acercarse a la basílica, pero pienso que el pueblo romano se ha manifestado grandemente. Pienso que el afecto que había por Benedicto XVI era una cosa que muchos no lo creían como se ha manifestado en estos días. Claro, al estar de forma emérita el Papa Benedicto,
Claro, se ha hablado mucho también frente también a los protocolos, por ejemplo, de su funeral, que sigue siendo papa, otros dicen ya no es papa, pero otros sí. Hay mucha incertidumbre también a cómo se va a ir desarrollando, si va a recibir los protocolos propiamente tal de un papa. ¿Usted ha podido más o menos saber un poco cómo ha sido esto, cómo se va a ir realizando también? Porque ya, bueno, mañana el funeral precisamente y, y supuestamente esto lo vamos a ver mientras se vaya desarrollando un poco Bueno, su... este funeral es un funeral bastante particular porque eh, después de 2 siglos, el último había sido en 1802, me parece, en que un papa, me parece Pío VII, despidió a Pío VI, que había muerto en el exilio en tiempos de Napoleón. Entonces eh, el papa que había sido electo pidió que fuera trasladado sus restos desde Francia a Roma. Era la última vez en que un papa celebraba el funeral por otro papa. Eh, Ahora hemos visto la convivencia de Benedicto XVI con Papa Francisco. Eh, a mí me gusta llamarlo, a propósito de una entrevista que leí hace varios años atrás, me parece que un par de años después de que había dejado el ministerio Petrino, quien le habría gustado que lo llamaran Padre Benedicto. Yo desde ese día lo llamo Padre Benedicto, porque es lo que él ha expresado que le hubiera gustado. Y pienso que en su humildad efectivamente era así. Ahora bien, según lo que yo he podido atisbar por estos días, es que prácticamente las honras fúnebres serán un poco menos, eh, por decirlo, pomposas, no lo son. Eh, pero será igualmente solemne, digamos, con una sobriedad solemne este funeral. Probablemente habrá alguna diferencia porque, por ejemplo, la figura del Papa, cuando está en ejercicio del ministerio, no solo es pontífice, sino que también es jefe de Estado. Y eso evidentemente que él fue jefe de Estado, pero hoy día, cuando ha dejado este mundo, cuando se murió, ya no era jefe de Estado. Entonces, desde el punto de vista del protocolo, no es la despedida de un jefe de Estado. Eh, pero desde el punto de vista del papado, todo indica que en las grandes líneas es el funeral de un papa. De un papa, sí. Ahora, lo veremos mañana, ¿ah? En el desarrollo mismo de la liturgia, que será presidida por un Papa Francisco. Exactamente, padre. Queremos agradecer esta posibilidad de conversar un ratito con ustedes de Roma frente a la partida del Papa Benedicto, el Papa Emérito, para conocer un poco también sobre su figura, destacar también lo que fue la importancia que tuvo dentro de la Iglesia, y nos gustaría quizás mañana ahí tener un nuevo contacto con usted para poder también ir conociendo o saber lo que ha ocurrido también dentro de este funeral, que ha sido también un poco, como lo comentaba usted, diferente a lo que es a un papa emérito, a lo que es un papa que está en ejercicio actualmente. Sí. Pero antes, muchas gracias por acompañarnos acá en Radio Estela Maris, en la radio católica de la Quinta Región. Yo quisiera concluir esto con una anécdota personal. Sabemos que Papa Juan Pablo II era un gran actor, un gran comunicador de las masas, ¿no? Eso era evidente. Que las características
de Joseph Ratzinger, profesor universitario, gran pianista, un hombre no de masa, lo hicieron distinto. Ahora, siempre me ha quedado en la memoria una anécdota que me contaba la hermana Angélica, que en algún momento estuvo encargada de la atención del santuario Lo Vázquez, con quien me tocó trabajar, y que a propósito de la figura de Benedicto XVI, siempre ella decía, ella había trabajado acá en Roma, y muchas veces estuvo en la plaza, en fin, vivía, en efecto, prácticamente en la plaza misma, y me decía, el único cardenal de la iglesia en los años en que yo estuve en Roma, que siempre te saludaba con una palabra amable, con un gesto gentil, fue Joseph Ratzinger. Nunca, nunca dejaba de saludar, siempre gentil. Y ese fue, efectivamente, como dijo al inicio de su pontificado, es un simple y humilde servidor en la viña del Señor, y así lo sigo. ¿No? En el momento en que vio que en esa misma humildad tenía que hacer un paso al lado, lo hizo sin problema y se escondió, se ocultó y se dedicó a rezar. Ojalá el Señor pueda concedernos a cada uno de nosotros esa misma gentileza, esa misma bondad y esa misma humildad de quien sabe ocultarse y desaparecer, y que sea solo el Señor Jesús el que se luzca, que sea solo Él. Exactamente, padre. Hay mucho que podríamos seguir conversando de la vida del Papa Emérito, porque bueno, también él dentro de su vida también estuvo dentro de, le tocó vivir lo que es la Segunda Guerra Mundial y también ahí estuvo en un tiempo, por lo que ahí aparece en su cronología, estuvo detenido también por la fuerza de Estados Unidos. Entonces, él, toda esa experiencia vivida, sin duda fue forjando también lo que fue su vida dentro de la iglesia, como lo que destacó también siempre la humildad dentro de todo, frente a todo, que es algo que se le fue creando a medida también de lo que fue viviendo y lo que le tocó vivir dentro de lo que fue su vida. Su ser cooperador de la verdad. Exactamente. Padre, lo dejamos invitado y para seguir conversando un poquito también más, Bueno, porque pues sabemos Javi, que oye, sí, es mucha ha sido un tiempo. gusto. ¿Ah? Igualmente, Sí. así que gracias. Y agradezcamos al Señor, que pienso que no se cayó en algún No, momento para o nada. algún, pero estuvo buena la comunicación, así que Sí, las agradecemos señales al Señor estuvieron de por nuestros todo lados ello. en esta oportunidad, así que muchas Eso, gracias. Esperemos que mañana o el viernes ahí podamos conversar nuevamente frente también a lo que fueron los funerales, de lo que serán los funerales también del Papa Emérito Benedicto XVI. Padre, eso. muchas Saludos a gracias. todos. Que estén muy Gracias. bien. Gracias. Muchas gracias. Estábamos junto al padre Gustavo Álamos, quien es padre diocesano de nuestra diócesis de Valparaíso, quien se encuentra estudiando en Roma en este momento y con quien hemos hecho un contacto para poder resaltar la vida del Papa Emérito Benedicto XVI. Seguimos acá en Juntos se pasa mejor con la música.